El golpe seco del cuerpo de Mauricio contra el escritorio rompió el silencio con la brutalidad de una tormenta inesperada. Fue un estruendo que no parecía humano, como si algo se quebrara más allá del cuerpo, una vida, una estructura entera, un hombre. Papeles volaron por el aire como aves asustadas, mientras la taza de cerámica explotaba en el suelo, dejando escapar un hilo oscuro de café que se esparcía con lentitud cruel sobre las baldosas blancas. Parecía sangre, y de alguna manera lo era. Mauricio convulsionaba. Su cuerpo, rígido y tembloroso, golpeaba el suelo en un espasmo descontrolado, como si el alma misma estuviera peleando por no rendirse. Sus ojos, desorbitados, buscaban algo que ya no estaba allí, algo que había estado escapándose en silencio, gota a gota, durante meses. La secretaria gritó. No fue un grito cualquiera. Fue un alarido primitivo, visceral, que arrancó de su garganta el miedo más hondo. ¡No respira! Dios mío, no respira. Su voz quebró el aire, hizo vibrar los cristales, desató el caos. Gente corrió, tropezó, gritó su nombre. Pero nadie sabía qué hacer con ese cuerpo que se agitaba como si una fuerza invisible lo estuviera castigando desde adentro. Nadie podía adivinar el infierno que se cocinaba en silencio bajo su piel. En su camisa empapada de sudor, un bolsillo abultado revelaba algo, una pequeña caja plástica. Dentro, las pastillas que habían sido sus salvavidas, intactas, pequeños círculos blancos que jamás llegaron a cumplir su promesa. El silencio que siguió fue aún más ensordecedor. 6 meses antes, nada de esto parecía posible. Cada mañana, Mauricio era el primero en llegar a la oficina de construcción ubicada en el corazón vibrante de Ciudad de México. Todavía no salía el sol, y ya el aroma del café recién hecho inundaba el ambiente, mezclándose con el calor metálico del concreto fresco y el murmullo constante de las impresoras despertando. Sus manos, firmes y metódicas, recorrían con destreza las columnas de cifras como si cada número fuera una pieza de ajedrez en un tablero que él dominaba a la perfección. La luz tenue del amanecer se colaba entre los edificios, pintando su escritorio con reflejos dorados que parecían darle la bienvenida a un nuevo día. Era impecable. El contador que nunca erraba un cálculo. El papá que llegaba a casa con un paquete de galletas para Sofía y un peluche pequeño para Valentina. El hombre que besaba a Carmen en la frente cada noche, incluso cuando el cansancio le quemaba los párpados. Desde fuera, todo parecía en su lugar. Pero algo oscuro y silencioso, ya estaba creciendo dentro de él. Una amenaza silenciosa, escondida entre glóbulos y tejidos. Tejía su traición milímetro a milímetro. Al principio fueron susurros, una sed intensa, seca como polvo, que lo despertaba en la madrugada y lo obligaba a vaciar la jarra de agua entera frente al refrigerador. Un cansancio que no se iba ni con el primer ni el tercer café. Una neblina extraña que empañaba su visión justo cuando más necesitaba concentrarse. Es el estrés, se repetía mientras escondía las manos temblorosas bajo el escritorio. Solo necesito dormir mejor, murmuraba, con las piernas temblándole al subir las escaleras. Carmen, su esposa, sentía que algo se quebraba entre ellos. Lo veía evitar su mirada. Lo sentía alejarse cuando lo intentaba abrazar, como si el calor de su cuerpo le doliera. ¿Estás bien, mi amor?, preguntaba ella con esa voz baja que siempre había tenido el poder de calmarlo. Perfectamente, respondía él. Una mentira que dejaba un sabor metálico en su boca, como si el cuerpo mismo supiera que no podía sostenerse por mucho más tiempo. Las niñas también lo sentían. Sofía, con sus 7 años, y Valentina, con 5, lo esperaban cada tarde con juegos y risas, pero papá ya no jugaba. Papá ahora solo decía, «Estoy cansado», y se encerraba en el baño, donde los sonidos se apagaban tras la puerta, pero el eco del llanto era imposible de silenciar por completo. Allí, sentado en el borde de la bañera, observaba sus pies dormidos, sin sensibilidad, heridas que no cerraban, el cuerpo que lo abandonaba, el miedo que crecía y, lo peor, el silencio, porque no había contado nada, a nadie. ¿Cuánto tiempo puede resistir un hombre antes de romperse del todo? ¿En silencio? El diagnóstico llegó en medio de un martes empapado de lluvia.
La ventana del consultorio goteaba como si el cielo también supiera lo que estaba a punto de pasar. La voz del médico fue seca, afilada, como bisturí en carne viva. Diabetes tipo 2. Mauricio no dijo nada. Ni siquiera respiró. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo, hasta estrellarse contra su pecho. 350 miligramos por decilitro, añadió el médico, como si estuviera recitando una cifra sin alma. Es un milagro que no haya entrado en coma. En su mente todo se detuvo. El reloj, los sonidos, incluso los latidos. Era como estar atrapado dentro de una pecera, viendo el mundo moverse allá afuera, pero sin poder alcanzarlo. Apenas oía la voz del doctor enumerando lo que debía hacer. Medicación urgente, dieta estricta, monitoreo diario, disciplina absoluta. Le entregaron una bolsa con pastillas, pequeños cuerpos opacos que parecían contener promesas y amenazas. Durante las primeras semanas, las tomó con una fe ciega, casi religiosa, como si cada dosis fuera una bala que debía esquivar. Pero entonces comenzó el infierno del que nadie le había hablado. Las noches se volvieron territorio hostil. El deseo, antes espontáneo y cálido, simplemente desapareció. Como si alguien hubiera apagado un interruptor en su interior. Carmen lo buscaba entre las sábanas con ternura, con ese tacto suave de quien aún cree en la conexión de los cuerpos. Y él solo podía fingir cansancio, dolores de cabeza, estrés, mentiras, pequeñas dagas que se clavaban en su orgullo. Una noche, ella lloró entre sus brazos. No gritó, no lo culpó. Solo preguntó con la voz rota, ¿ya no me amas? Mauricio la abrazó con una fuerza desesperada, como si al apretarla pudiera unir las piezas que su cuerpo había dejado caer. Pero no pudo decirle la verdad, que ya no respondía, que su virilidad, su hombría, esa parte invisible que lo definía, se había desvanecido como vapor frente al espejo. Ni siquiera en las mañanas, cuando solía despertar con el cuerpo vivo, había señales de deseo. Nada. Solo una sensación sorda de pérdida. Se miraba al espejo y no veía a un hombre. Veía a un prisionero, ojos apagados, espalda encorvada, piel que ya no brillaba. Un extraño. Los efectos secundarios eran más que físicos, eran una humillación constante. Náuseas que lo hacían rechazar la comida, diarreas abruptas que lo obligaban a correr al baño con el corazón en la garganta, mareos que lo hacían tambalear por la oficina como un hombre ebrio de fragilidad. Sentía que el mundo le exigía ser fuerte justo cuando su cuerpo lo traicionaba. Y en ese tironeo silencioso entre la impotencia y la apariencia, comenzó a romperse, hasta que una noche, entre el zumbido del ventilador y la luz azul del celular que parpadeaba en la mesita, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Se levantó, fue al baño, abrió el cajón y sostuvo los frascos como quien sostiene una traición. Y sin pensarlo demasiado, los arrojó al inodoro. «Prefiero morir siendo hombre que vivir como un fantasma», susurró, y con un solo movimiento tiró de la cadena. Los días siguientes fueron un espejismo. Sintió el cuerpo regresar. Volvió el deseo. Una noche, incluso hizo el amor con Carmen bajo una luna llena que entraba por la ventana. Ella lloró, pero esta vez fue de alegría. Y por un segundo, él creyó que había ganado. Pero la diabetes no es un enemigo que se perdona con caricias. Las punzadas comenzaron semanas después. Al principio eran como alfileres en las piernas. Luego, cuchillas. Ardientes. Insoportables. Lo despertaban por las noches con una furia seca. Los pies dejaron de existir, al menos para su cerebro. Pisó un clavo en el garaje. No lo sintió. Solo lo notó cuando vio el rastro de sangre en el piso. Una herida en el talón, que se hizo con la máquina de afeitar, comenzó a supurar. Llevaba 3 semanas así. Un líquido espeso, amarillento, con olor a óxido, o a algo peor. La vista se volvió borrosa. Tenía que acercar la cara a la pantalla para distinguir los números. Fingía que necesitaba lentes nuevos. Mentía. Mentía todo el tiempo. En la oficina ya no pasaba desapercibido. «Te ves pálido, Mauricio», decía un compañero. «¿Has bajado mucho de peso?», decía otro. «¿Siempre te tiemblan así las manos?». Él solo reía. Usaba la excusa del exceso de trabajo como un escudo. Pero por dentro sentía que cada órgano era una pieza vieja a punto de caer.
como un edificio agrietado al que todos miran con temor, pero nadie se atreve a evacuar. Carmen se daba cuenta. Encontraba las sábanas empapadas cada mañana, como si él hubiese sudado sus miedos durante la noche. Lo oía levantarse 5 veces para orinar, con pasos torpes, agotados. Lo veía devorar comida como si el hambre fuera insaciable. Y sin embargo, su cuerpo seguía adelgazando. Había algo en su mirada que ya no estaba. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo se convierte en tu peor enemigo? ¿Y nadie lo nota? Esa mañana maldita, Mauricio se levantó sintiendo que caminaba sobre nubes podridas. Todo era blando, difuso y real, como si la gravedad ya no hiciera efecto sobre su cuerpo. Se sentó al borde de la cama con el rostro pálido, cubierto de un sudor frío que le empapaba la nuca. Los pasos hacia el baño fueron inciertos. Cada uno, un esfuerzo titánico. Encendió la ducha y dejó que el agua helada le azotara el pecho, buscando despertar el cuerpo con dolor. Pero no funcionó. El mareo se mantuvo, pegado a él como sombra húmeda. En la cocina, sus hijas lo saludaron con la alegría inocente de quien aún cree que papá es invencible. Pero él solo escuchaba un zumbido lejano, como un enjambre en los oídos. Carmen lo observaba con inquietud. Le tocó la frente y la retiró de inmediato. Ardía. «Estás hirviendo», le dijo. No deberías ir. Él evitó su mirada. Mentirle era casi automático a esa altura. «No puedo». «Hoy es la auditoría», dijo, con un hilo de voz, sin confesar que apenas podía mantenerse en pie. Aquel día, la oficina le pareció una pesadilla en cámara lenta. El aire tenía un peso espeso. Las luces fluorescentes zumbaban como si lo juzgaran. Las letras en la pantalla se movían, se fusionaban, se borraban. Sus dedos bailaban erráticos sobre el teclado sin sentido. Las teclas parecían resbalar. Un sudor constante empapaba sus cejas, bajaba por las sienes, mojaba su camisa y transformaba los documentos en servilletas húmedas. A las 10 en punto, el corazón comenzó a latir con violencia. Un tambor de guerra dentro del pecho, tan fuerte que podía escucharlo en los tímpanos. Se levantó, tambaleante con la intención de llegar al baño. Pero sus piernas, de pronto, no le respondieron. Se doblaron como si ya no fueran suyas. Y entonces cayó, un golpe sordo, seco, el grito de su secretaria, agudo, desgarrador. Fue lo último que registró antes de que todo se volviera negro. El cuerpo de Mauricio temblaba en el suelo, sin control, sacudido por una fuerza que parecía querer arrancarlo de la vida. En la ambulancia, los paramédicos hacían todo lo posible por mantenerlo aquí, entre nosotros. Glucosa en 480 miligramos por decilitro. «Está en cetoacidosis severa», gritó uno mientras otro le inyectaba insulina con manos temblorosas. Las venas colapsaban. El corazón amenazaba con rendirse. El rostro de Mauricio estaba gris, no pálido, gris, como si la muerte ya le hubiese tocado la cara. Carmen llegó al hospital corriendo, descalza, con el cabello desordenado y los ojos abiertos como si hubiesen visto un fantasma. Llevaba la blusa mal abrochada, los pies mojados, la respiración rota. «¿Qué le pasa a mi esposo?», gritaba, tratando de alcanzar la camilla donde lo llevaban. Pero los médicos la detuvieron, la empujaron hacia un rincón lejos de la urgencia. «Déjenme verlo, por favor», pero ya no dependía de ella. Horas después, en la sala de espera, Carmen vaciaba la cartera de Mauricio buscando la tarjeta del seguro. Pero lo que encontró la paralizó. Un frasco de pastillas, aún sellado, fecha de 3 meses atrás. Las manos le temblaban. El corazón latía tan rápido que sintió náuseas. Las lágrimas no salieron de inmediato. Primero vino el shock, luego la ira, y finalmente la tristeza profunda. Su esposo había estado escondiendo la verdad. Había estado jugando con su vida como si no importara. Y no era todo. Junto al frasco, encontró resultados de laboratorio arrugados, escondidos entre papeles de la oficina. Eran recientes, y llevaban su firma. El médico apareció poco después. Su rostro era un mapa de gravedad. «Señora Carmen», su esposo está en estado crítico. La cetoacidosis casi destruye sus riñones. Hay daño importante en los nervios periféricos. Principio de retinopatía diabética. Hizo una pausa. El aire pareció detenerse. Y encontramos algo más en los análisis que realizó hace un mes. Carmen sintió que sus rodillas se doblaban
El cuerpo le temblaba. ¿Qué más? El médico le extendió un papel, uno que Mauricio había escondido. Los niveles de creatinina estaban altísimos. Indicaban una falla renal progresiva. Su esposo necesitará diálisis si sobrevive, y... «Hay algo más», dijo señalando otra línea del informe. Los anticuerpos GAD estaban elevados. El diagnóstico inicial había sido incorrecto. No era una simple diabetes tipo 2. Era una forma autoinmune más agresiva, destructiva. Una sentencia anunciada que él ya conocía. Él lo sabía, dijo el médico señalando la firma. Recibió estos resultados hace semanas. Carmen se dejó caer en la silla más cercana. No lloraba. No hablaba. Solo miraba el suelo como si ahí estuviera enterrada una verdad imposible de desenterrar. Su esposo no solo había dejado la medicación, no solo había negado el dolor, había ocultado que estaba muriendo, en silencio. ¿Cómo se enfrenta una verdad que llega demasiado tarde para cambiarlo todo? Mauricio abrió los ojos 3 días después, en una habitación blanca y fría, rodeado de tubos que respiraban por él y monitores que hablaban en pitidos. Cada sonido era un eco del umbral que había cruzado, y del que, contra todo pronóstico, regresaba. La primera imagen que vio fue el rostro de Carmen. Ojos rojos, hinchados, sostenidos por una mirada que no traía reproche, sino algo mucho más poderoso, amor. Profundo, cansado, infinito. «Casi te pierdo», susurró ella tomando su mano con una delicadeza que partía el alma. «Casi nos dejas». Las niñas entraron después, tímidas, abrazadas una a la otra. Ver a su papá rodeado de cables y oxígeno les rompía la imagen de invencible que habían construido. Mauricio las miró y algo dentro de él se quebró. Lloró, no con lágrimas discretas, sino con sollozos temblorosos, como un niño que no sabe cómo pedir perdón. «Perdóname», logró decir, tragándose años de orgullo y miedo. Lo que siguió fue un camino de espinas. La recuperación no fue lineal. No hubo milagros, solo trabajo, disciplina y un dolor que no siempre se notaba por fuera. 3 veces por semana, su sangre pasaba por una máquina que limpiaba lo que sus riñones ya no podían. 4 veces al día, una aguja le recordaba que la vida había cambiado. Cada comida, cada paso, cada decisión era parte de una coreografía nueva. Pero lo más complejo no era físico. Lo más duro fue reconstruir la confianza. Carmen no lo soltó ni un solo día. Se sentaba a su lado durante las sesiones de diálisis, apretando su mano mientras la máquina zumbaba. Le leía en voz baja, le hablaba del futuro, le recordaba que seguía allí. Las niñas, sin saberlo, se convirtieron en sus pequeñas enfermeras. Aprendieron a medir la glucosa. Le celebraban cada número bueno como si fuera un gol. Decoraron su estuche de insulina con calcomanías. Transformaron el miedo en juego, y el juego en amor. La terapia de pareja fue un espejo incómodo, pero necesario. Allí, entre pausas largas y verdades enterradas, Mauricio confesó lo que más le había dolido: su miedo a no ser suficiente. A no ser el hombre fuerte, el proveedor, el pilar. Su temor a defraudar. Carmen lloró. No por la confesión, sino por no haber visto cuánto peso había cargado solo. Ese día aprendieron, los dos, una verdad más grande que cualquier diagnóstico: que la masculinidad no está en el cuerpo, sino en la valentía de ser vulnerable. Que el amor real no se agota cuando el sexo se vuelve difícil, ni cuando el cuerpo duele. Se transforma, evoluciona. 6 meses después, Mauricio volvió al trabajo. Solo medio turno, pero fue suficiente para sentir que recuperaba una parte de sí. Sus compañeros lo recibieron con aplausos, con respeto. Ya no escondía su glucómetro. Medía su glucosa frente a todos. Hablaba sin vergüenza de su tratamiento. Mostraba su insulina con la misma naturalidad con la que antes mostraba su reloj. Había dejado de esconderse. 1 año después, Mauricio está sentado en el mismo escritorio donde casi muere. Pero nada es igual. Ahora hay fotos de Carmen y las niñas sobre la mesa. Un estuche colorido, decorado por Valentina, guarda su glucómetro como si fuera un tesoro. Un pequeño post-it le recuerda: insulina a las 12. Sus niveles de glucosa oscilan entre 100 y 140 miligramos por decilitro.
Sus riñones mejoraron lo suficiente para espaciar las diálisis. La neuropatía está controlada. Camina sin dolor, ve con claridad, respira sin miedo. Esa tarde, mientras revisa los informes que un día casi lo matan, su celular vibra. Un mensaje de Carmen. Te amo tal como eres. Mauricio sonríe. Y esta vez, la sonrisa es verdadera. No es una máscara. Es luz. Al llegar a casa, las niñas lo esperan con un dibujo. Él encapa con un enorme superdiabético en el pecho. Él ríe, las abraza y les cuenta que los superhéroes no se definen por la fuerza, sino por enfrentar sus debilidades sin esconderse. Porque entendió, con la vida en juego, que el orgullo mal entendido es una trampa. Que la diabetes no es una sentencia, sino una compañera exigente. Y que el silencio fue el verdadero asesino. Hoy da charlas en su comunidad. Cuenta su historia sin adornos, sin vergüenza. La diabetes casi me mata, dice. Pero el silencio fue el que más daño me hizo. Y cada vez que alguien se acerca después, temblando, para contar su propio miedo, su propio secreto, Mauricio sabe que todo el dolor tuvo sentido. Carmen lo observa desde el fondo del salón, y sus ojos gritan lo que no hace falta decir. Ese hombre no volvió. Ese hombre renació. Las pastillas, antes símbolo de debilidad, ahora son su ancla. La insulina su escudo, y su verdad, la espada con la que pelea cada día, porque entendió, casi demasiado tarde, que vivir con diabetes no es perder, es resistir, es aceptar, es confiar. Y quizás ahora, justo ahora, alguien que tú conoces está perdiendo esta misma batalla en silencio. ¿Te atreves a preguntarle cómo está, de verdad?